Mentor Rural nace en el año 2022, nace siendo un programa piloto, algo novedoso y bueno, tiene como objetivo acompañar a los chicos y a las chicas en ese tránsito a la vida adulta. Acompañamos a jóvenes que están ahora mismo dentro del sistema de protección o con algún tipo de medida judicial e incluso a jóvenes de los servicios sociales comunitarios del área donde trabajamos, del área rural de incidencia, que no quieren abandonar sus raíces, no quieren abandonar el rural, pues quieren establecer un proyecto de vida y un proyecto de futuro aquí. Mentor Rural tiene un área de incidencia bastante amplia. Trabajamos en el sur de la provincia de Lugo, limitaría Villalba al norte, y en el norte de la provincia de Ourense. Tenemos 4 sedes distribuidas en la zona para poder dar atención a toda la población del territorio. Tenemos presencia tanto en Chantada como en Lobarto de Valdeorras como en Monforte. Y es un equipo formado por 9 personas. Estamos para eliminar todas aquellas barreras de acceso para una formación, para un trabajo, para una vivienda. Los profesionales y las profesionales que los acompañamos trabajamos para que puedan acceder y no se vean obligados a tener que marchar a otro sitio por falta de oportunidad. Cuando entras a un centro de menores te ofrecen si quieres participar con ellos. Yo quería participar y que me ayuden a buscar un trabajo. Lo conseguí. O máis importante no comezo é vincular con esa persoa, non? O sea, vas coñecéndoa, que esa persoa te coñeza, que entenda que ti estás aí para axudala. Unha vez vai como collendo confianza, xa o vínculo vaise forzando, pois xa como comezas a explorar que é o que quere, non? O sea, que interese ten, pois si prefire estudar, si prefire traballar. Intentamos enlazar nuestros chicos y nuestras chicas con el mundo empresarial, con el tejido empresarial. Esas visitas no solo tienen el objetivo de conseguir una inserción, aprovechamos esas visitas para acercar la realidad de nuestros jóvenes. Entón, o mellor visitas a unha empresa ou faz algunha o mellor alguén, outro rapaz, outra rapaza, contalle, pois eu traballei nesto, e mólanos. El que nos puedan orientar también un poco en qué necesidades tienen o qué tipo de formación necesitan para cubrir la necesidad y nosotros poder diseñar con ellos pues esas acciones formativas y que participen nuestros chicos y nuestras chicas. Llegué con 16 años en el centro de menores y bueno, me metieron en el colegio, estuve estudiando un par de tiempo hasta que cumplí los 18 años y después ya me fui para Francia. Y bueno, ya volvemos aquí y trabajar, no queda otro. Pero bueno, está bien. Me ayudaron muchas cosas y puedo decir que es una cosa que es muy importante, así que bien. Es un sitio de verdad que está bien. Sí. Damos unha seguridade, non? De estar pendentes, de pois traballar certos hábitos ou certas habilidades que son precisas. Bueno, eso axuda, pero é unha dificultade. Outra é a vivenda. Para alquilar un piso non é o mesmo que veña un rapaz que é negro, que veña unha rapaza que pois é española ou polo menos de rasgos de aquí, non é o mesmo. Pero sí que é verdad que unha vez viven e conviven, din, pois é unha persoa igual que eu, non? Eso sí que pasa. Nosotros estamos ahí apoyando, acompañando, el éxito y el mérito lo tienen los chicos y las chicas. Nosotros estamos ahí para acompañar y orientar. Tenden a, pois menos mal que estades, bueno, porque somos un apoio, pero todo fas ti. Que venga gente con ganas de trabajar, con ganas de emprender, pues claro, al final es vida para los lugares.